hacerte una invitación para este sábado 26 de septiembre a las 7 de la noche. Esta invitación es para las parejas de matrimonio. Tenemos la celebración de amor y amistad y lo haremos a través de una cena romántica virtual. Lo haremos a través de la plataforma de Zoom, donde estaremos las parejas de matrimonios reunidas y compartiendo una noche muy pero muy especial. ¿Qué haremos ese día? Ese día pues tendremos un tiempo de reflexión, habrá dinámica, habrá un tiempo de serenata y queremos que también habrá premios y sorpresa. Queremos que tú nos acompañes, te esperamos y no faltes. Buenas noches, iglesia, que Dios te bendiga. Qué bueno que nuevamente puedas estar conectado ahí con tu familia, con tus amigos. Nos alegra un montón saber que estás ahí. Hoy ya es el final del día. No sé cómo lo tomes, si es el último día de la semana o el primer día de la semana, pero en la mañana hemos pasado un tiempo precioso en la presencia de Dios, hemos tenido grupos pequeños donde compartimos, donde oramos y ahora queremos finalizar este día especial, este día que está dedicado para el Señor, también para adorarle, para exaltarle, para escuchar su voz. Así que te invito a que tengas un corazón dispuesto, un corazón expectante de lo que Dios quiere hacer con tu vida y con tu familia en esta noche. No tengas un corazón acostumbrado, un corazón que bueno, vamos a escuchar, no, sino que un corazón sediento por aprender más del Señor, un corazón sediento por su presencia y así vas a ver que Dios te va a sorprender hoy, amén. Y vamos a comenzar este tiempo en oración, así que ahí con tu familia te invito a que oremos. Señor Jesús, papá, gracias por este día tan hermoso, gracias por la mañana que nos regalaste, la tarde y en este momento, Señor, que hemos apartado, porque el domingo, hoy es el día del Señor y lo hemos apartado para vos, para poder buscarte, para poder conocerte más, para poder estar exclusivamente en tu presencia, Señor, gracias. Señor, y en este momento yo quiero entregarte en tus manos todos nuestros pensamientos, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Que en este momento, Señor, vos te lleves toda carga. Tu palabra dice que tu carga es ligera, Señor, es liviana, es fácil de llevar, Señor. Por eso mejor es entregarte a vos todo eso, todo lo que nos pesa, nos preocupa, Señor, y llevar tu carga que es liviana. Señor, en el nombre de Jesús, papá, yo te pido que tu
Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, esté ahí en cada hogar, en cada habitación, en cada cocina, Señor, en el nombre de Jesús, papito, en el nombre de Jesús, que vos sorprendas a tu iglesia en esta noche, Señor, que hagas algo sobrenatural en sus vidas, en sus familias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y en esta noche quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 39. En estos pasajes habla sobre la historia de José. José el soñador, José este personaje que parecía el favorito de su papá. Y bueno, y José ya ha pasado por un proceso difícil donde sus hermanos lo venden a unos mercaderes egipcios. En realidad, directamente no a egipcios, pero después es vendido a los egipcios. El caso es que José gana la confianza del faraón, comienza a trabajar en la casa del faraón, pero hay una situación muy injusta que le pasa a José. Yo creo que vos tal vez te acuerdes de esta porción de la Biblia. La mujer, la esposa de José, empieza a desear sexualmente a José y lo seduce, le dice vamos a hacer cosas que no debemos hacer. Era una mujer casada, así que José sale corriendo, pero esta mujer alcanza a agarrar el manto de José, la ropa que llevaba José. Así que esta mujer se inventa una historia y dice que José había tenido las intenciones de abusar de ella. Así que el faraón obviamente le cree a su esposa antes que a la verdad, que la verdad era que José había salido corriendo porque él le era fiel a Dios. Y dice que el faraón mandó a José a la cárcel. Y quiero que leamos unos versículos que me llamaron muchísimo la atención y es algo muy especial que quiero compartirte. Dice el versículo 19 en adelante del capítulo 39. Cuando el patrón de José, o sea, el faraón, escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció. Obviamente lo que se enteró era mentira, pero lo creyó. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Lo mandó a la cárcel. Pero aún en la cárcel, escuche esto, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. José había vivido una situación muy injusta, una de muchas de las cosas que vivió José injustamente. Pero me llama la atención que dice que aún en la cárcel el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que José hacía. Mi hermano, muchas veces y en este tiempo probablemente estés viviendo en una cárcel, justa o injustamente. No sé si es una enfermedad, no sé si es falta de trabajo, falta de dinero, no sé si es algo emocional, algo almático, tu ansiedad, tu pánico, tu temor, tu depresión, yo no sé. Y probablemente sientas como una cárcel, sientas como que nunca voy a salir de acá, como un prisionero siente. Pero quiero decirte que el Señor, aún en medio de la cárcel, Él está con vos. Él te va a hacer prosperar en todo lo que hagas en medio de la cárcel. Así que no te desesperes, no te angusties, no te salgan de tus casillas. Confía porque el Señor está con vos en medio de la cárcel. El Señor te va a hacer prosperar todo lo que emprendas. Así como lo hizo con José, yo creo que el Señor también lo puede hacer con tu vida y con mi vida. Él está con nosotros en los mejores momentos de nuestra vida, pero también en medio de las cárceles, en medio de esas cosas o esas situaciones que sentimos que nunca van a acabar. El Señor está con nosotros y la historia concluye en que Dios usó a José para interpretar un sueño al faraón y el faraón lo puso como su mano derecha, la máxima
autoridad era el faraón y quien le seguía era José. Tuvo que pasar por la cárcel para poder llegar a ser uno de los gobernantes de Egipto. Mire cómo termina la historia. Así que la cárcel es temporal, la cárcel no es para siempre, pero mientras estás en la cárcel, el Señor está con vos. Amén. Así que con esta palabra de ánimo, esta palabra de confianza del que el Señor está con nosotros, vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle y vamos a dedicarle nuestras adoraciones. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Oh, gracias, Señor. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras.
¿Para dónde va el dinero que los miembros llevan a la iglesia? Primero necesitamos entender que ese dinero recibe dos nombres: diezmos y ofrendas. ¿Desde cuándo se llama así? El principio de diezmar y ofrendar fue enseñado por Dios en el jardín del Edén. Según la Biblia, el diezmo representa la prueba de fidelidad. Nosotros devolvemos el diezmo, no para ser bendecidos, sino porque nosotros ya fuimos bendecidos. Mientras que las ofrendas son presentadas como un acto de sacrificio y gratitud. Por esto, en la Biblia no encontramos un porcentaje estipulado para las ofrendas. Entonces, ¿las ofrendas pueden ser de cualquier valor? Como la ofrenda está relacionada a la gratitud, si Dios estableciera un porcentaje como ocurre con el diezmo, estaría poniendo un límite a la gratitud. Por esa razón, vamos a encontrar en la Biblia al pueblo de Israel entregando como ofrenda el mismo porcentaje que el diezmo, pues tenían al diezmo como referencia, como punto de partida para calcular sus ofrendas. El plan de Dios es que las ofrendas no sean entregadas por impulso. Ellas deben ser planificadas. Cuando recibimos algún dinero, ya sabemos cuánto vamos a separar de diezmo. De la misma manera, debe ser con las ofrendas. Cada donador es libre para determinar el porcentaje que representa su gratitud. Recuerda, Dios se goza en el dador alegre. Bendiciones para todos. El mensaje de Dios para nuestras vidas el día de hoy. Hoy quiero enseñar acerca del desánimo. Es la palabra que Dios me ha regalado para ti en este momento. Vamos a hablar acerca del desánimo, qué provoca el desánimo, cuáles son las reacciones del desánimo, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas del desánimo. Y vamos a estar compartiendo cómo el Señor trata con nuestras vidas en medio del desánimo. Cómo Dios nos levanta del desánimo, cómo Dios nos restaura, cómo Dios obra en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y sé que hay mucha gente que tal vez está desanimada en este momento. Incluso tú que me estás viendo, tal vez te encuentras desanimado, conoces a alguien que está desanimado. El desánimo es algo muy normal en nuestras vidas. El desánimo llega a veces por problemas emocionales, por problemas sentimentales. Las causas del desánimo pueden ser muchas. Tal vez las cosas no van bien en mi vida el día de hoy, en lo emocional, en lo sentimental. Tal vez en lo laboral las cosas no van perfectamente. Tal vez en el área económica las cosas no van bien, en el área financiera, en la empresa, en un negocio, tal vez en mi familia, la convivencia, las cosas no van bien. Entonces hay muchas causas acerca del desánimo. Y sé que tal vez tú estás pasando por un momento difícil, tal vez estás pasando por un momento de aflicción, tal vez las cosas no van bien en tu vida y eso te tiene desanimado, eso te tiene de pronto entristecido por diferentes circunstancias. Tal vez es una enfermedad por la cual estás pasando. O sea, no sé cuál es la razón por la cual estás desanimado, pero quiero que sepas que Dios va a hacer algo especial con tu vida el día de hoy. Dios va a obrar en tu corazón y Dios va a obrar en tus pensamientos. La Biblia
nos enseña en Primera de Reyes, capítulo 19, nos habla de un hombre llamado Elías, un varón de Dios, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un gran profeta de Dios. Este hombre llamado Elías vivió un tiempo emocional bastante difícil, vivió un tiempo de miedo, temor, pánico, desánimo, un tiempo de depresión en su vida, vivió un tiempo emocional bastante crítico. Y vamos a ver cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo restauró, cómo Dios obró en su vida y él pudo levantarse. Y lo primero que vamos a comprender y entender es que nadie está excepto del desánimo. Todos en algún momento podemos caer en el desánimo por algunas circunstancias ya mencionadas anteriormente. Problemas, aflicciones, frustraciones, fracasos, las cosas no van bien. Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros nos desanimamos. Ahora bien, hasta cierto punto el desánimo es algo normal según las circunstancias en nuestra vida. El problema es cuando el desánimo se vuelve una constancia, se vuelve reiterativo, se vuelve repetitivo, cuando por cada circunstancia, cuando por cada día estamos desanimados. Ahí hay un problema en nuestro corazón, ahí hay un problema en nuestras vidas. Ahora, el desánimo, si no lo cortamos, si no lo bloqueamos, si no lo cerramos a tiempo, puede causar daños mucho más peligrosos en nosotros. El desánimo, si no lo cortamos, si no lo detienes, si no lo bloqueas, puede ser mucho más peligroso de lo que tú crees o te puedes imaginar. Entonces, todos podemos en algún momento caer en un momento de desánimo. El profeta Elías, un hombre de Dios, un varón de Dios, usado tremendamente por Dios, cayó en el desánimo, en el miedo, en el pánico, cayó en el terror, en una situación difícil emocional. ¿Y cuándo cayó? ¿Cuándo le sobrevino el temor? ¿Cuándo le sobrevino el miedo? Después de una gran victoria, después de un gran triunfo, después de un milagro extraordinario de Dios. Este hombre cayó en el desánimo, cayó en la depresión. Así que el desánimo puede llegar en cualquier momento en nuestra vida. No podemos vivir de logros pasados. No podemos vivir de victorias pasadas. Elías acababa de vivir una obra de Dios extraordinaria. El fuego del Señor había descendido literalmente sobre el altar de Elías. La Biblia dice que en una batalla, un reto que tenía con los profetas de Baal, dice que ambos levantaron un altar, a cada uno a su Dios. Y el reto consistía en que el Dios verdadero descendería fuego sobre el altar, ya sea de los profetas de Baal o ya sea de Elías. Entonces la Biblia dice que los profetas de Baal levantaron su altar y comenzaron a hacer su rituaje, pero no pasó absolutamente nada. Y luego Elías levantó su altar y comenzó a orar y a clamar, y fuego descendió del cielo, literalmente consumió el altar y Dios obró milagrosamente. Por lo tanto, la Biblia dice que todos los profetas de Baal murieron, por Elías los mandó a matar, todos esos profetas. Y debido a esta gran victoria de Elías, la Biblia dice que Jezabel se enojó, que Jezabel le dio rabia, que Jezabel, llena de ira, amenazó con matar al profeta Elías, amenazó con acabar con su vida, con degollarlo, con cortarle la cabeza. Esta acción o esta amenaza, esta advertencia de Jezabel fue la que provocó que Elías tuviera miedo,
que Elías se llenara de pánico, se llenara de temor. Esta mala noticia provocó que Elías se desanimara y entrara en un tiempo de depresión en su vida. ¿Cuándo sucedió? Después de una gran victoria. Así que tenemos que tener cuidado, debemos tener cuidado tanto en los tiempos difíciles como en los mejores tiempos de nuestra vida. Debemos cuidar nuestro corazón. Entonces, en el capítulo 19, la Biblia dice que cuando Elías escuchó esta noticia, se llenó de miedo, de pánico, de temor. Y vamos a ver qué sucedió, cuál es el proceso, cuál fue la reacción de Elías frente al desánimo. Y quiero que me acompañes en Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer en el versículo 3. Dice de la siguiente manera: Elías tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque Jezabel lo mandó a buscar para matarlo, para cortarle la cabeza. Esto provocó el miedo de Elías. Y dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, lo primero que vemos en el versículo número 3 fue que Elías tuvo miedo por una mala noticia. Y dice que él huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Entonces, lo primero que hizo Elías, la reacción frente a esa mala noticia, la reacción que tuvo fue huir. Dice que él se fue de Israel y llegó a Judá. Israel era el territorio, era el terreno ministerial de Elías. Aunque Dios le había dicho en algunas ocasiones que hiciera algunos trabajos fuera de Israel, pero en esta ocasión Elías no se fue por mandato de Dios, se fue por miedo y por temor. Y la Biblia dice que Elías entonces dejó Israel, dejó su terreno ministerial, dejó su territorio de trabajo y se fue para Judá, se fue lejos de su territorio de trabajo, de su territorio ministerial, porque el trabajo ministerial de él se enfocaba en Israel. Y dejó Israel, huyó y se fue a Judá, lejos de su territorio. En otras palabras, Elías huyó de sus responsabilidades como profeta. ¿Cuál fue la primera reacción de Elías frente al miedo, frente al temor, cuando se llenó de terror? Número 1, dejó sus responsabilidades y salió huyendo. Y es que muchas veces, cuando nos llenamos de miedo, cuando nos llenamos de temores, cuando nos llenamos de pánico, cuando el desánimo entra a nuestra vida, muchas veces huimos de nuestras responsabilidades. Hay gente que por el desánimo no quiere seguir trabajando en esa empresa, no quiere seguir trabajando en el negocio, no, porque me fue mal hoy, entonces ya no quiero ir mañana. Porque me fue mal en un proyecto, entonces eso me desanimó y no quiero volver a intentarlo, no quiero volver a ir. De pronto, muchas veces en la iglesia, por ejemplo, en nuestro ministerio, hay personas que dejan de servir, que dejan de orar, que dejan de leer la palabra, que dejan de servir en la iglesia, que dejan de predicar o que dejan de cumplir con el ministerio porque están desanimados y prefieren huir de la responsabilidad. Nos encontramos con muchas personas que dicen, hoy yo no puedo cantar, yo no puedo predicar, no puedo danzar, no puedo servir, no puedo hacer esto, no puedo aquello, porque es que no me siento bien. Y dejan tirado las responsabilidades por el desánimo. Dejan tiradas las responsabilidades porque tienen algún temor, algún miedo, algún sentimiento negativo emocional. Y eso le pasó a Elías. Dejó sus responsabilidades como profetas y salió huyendo. A veces dejamos tirada nuestra responsabilidad en nuestro hogar por culpa del desánimo. Entonces,
El desánimo provoca que nosotros reaccionemos huyendo de nuestras responsabilidades. Y la segunda reacción que tuvo Elías frente al desánimo fue la siguiente. Se aisló en la soledad. Vamos a leer en el versículo 4, dice lo siguiente: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces fíjese en esto. Dice la Biblia que él huyó a Judá, dejó a su criado y siguió solo en el desierto. Entonces la segunda reacción de Elías, lleno de temor y de miedo, fue aislarse en la soledad. Quiso estar solo. No quería que nadie lo molestara. No quería hablar con nadie. Quería estar solo. Y te voy a enseñar o te voy a decir lo siguiente: una soledad mal enfocada puede ser peligrosa para nuestras vidas. Aislarse en la soledad, pero una soledad mal enfocada puede ser peligroso para nuestras vidas. ¿Cómo así que una soledad mal enfocada? Porque hay tiempos en los cuales estamos a solas y que son de beneficio para nuestras vidas. Por ejemplo, Moisés estuvo a solas en la soledad y era para que Dios le hablara, para tener un encuentro personal con Dios. Jesús se retiraba a solas para hablar con Dios, para renovarse, para restaurarse, para llenarse aún más. Y a veces nos aislamos para llenarnos del Señor, para tener intimidad con Dios. Nos aislamos para encontrarnos con nosotros mismos muchas veces, para renovar fuerzas. Pero el aislamiento en la soledad de Elías no fue para retroalimentarse, para nutrirse o para crecer, para intimidad con Dios, sino fue por miedo y por temor. Y cuando nosotros nos aislamos en la soledad y cuando lo hacemos de manera desorientada, desenfocada, va a causar graves problemas en nuestra vida. Por ejemplo, él se aisló en la soledad y esta soledad mal enfocada de Elías le trajo consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Por ejemplo, el deseo de morirse. Esto produce una soledad mal enfocada. Cuando estamos solos, pero nuestro enfoque no es correcto, cuando nuestro enfoque no es el correcto, no vamos en la dirección correcta, la soledad produce peligros emocionales en mi mente y en mi corazón. Por ejemplo, él se aisló en la soledad y el primer deseo fue de morirse. Y le entró el desánimo a su vida, le entró en un momento de depresión emocional y él dijo: deseo morirme. Y es que cuando nosotros nos aislamos en la soledad y cuando este aislamiento es mal enfocado, perdemos el deseo de seguir viviendo. Perdemos el deseo de seguir adelante. Se pierde la fe muchas veces, se pierden los valores, se pierde esa valentía en nuestras vidas. Esto le pasó al profeta Elías y su primer pensamiento fue: quiero morirme. Su primer deseo fue: no quiero seguir viviendo. ¿Y cuánta gente está pensando en no seguir adelante? ¿Cuánta gente está pensando en no seguir adelante? En no seguir trabajando, en no seguir progresando.
en quedarse allí estancados, en quedarse allí frustrados, en quedarse allí en el fracaso. ¿Cuánta gente está diciendo en este momento, no quiero seguir adelante, no quiero avanzar, ya basta, ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya no puedo más? Y sé que hay mucha gente en esa condición, pero quiero decirte una vez más que el Señor va a hacer algo especial contigo el día de hoy. La Biblia dice, entonces, la Biblia nos enseña el proceso que Dios trabajó con Elías para levantarlo. Entonces, quiero que recordemos esto. El desánimo puede llegar en cualquier momento en nuestras vidas. Y si no lo cortas, si no lo bloqueas desde el principio, va a producir y va a provocar consecuencias peligrosas en nuestra vida. Recuerda que el desánimo o el temor, el miedo en nuestra vida produce que nosotros salgamos huyendo, dejando nuestras responsabilidades tiradas. El desánimo, el miedo, también produce que nos aislemos en la soledad, pero cuando ese aislamiento en la soledad está mal enfocado, se puede convertir en un grave problema emocional para tu corazón y para tu pensamiento, porque te va a llegar el pensamiento de deseo de no seguir adelante, el deseo de no avanzar, el deseo de no progresar, el deseo de morirte, y se pierde el valor en tu vida, la valentía, y se pierden las promesas de Dios, se pierde la fe, se pierde la esperanza. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos y con el sentir de nuestro corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios en Elías? Entonces, el trabajo de Dios en Elías estuvo en dos etapas. La primera de ellas físicamente o exteriormente, y la segunda de ellas espiritualmente. O sea, primero trabajó en su exterior y luego trabajó en su interior. Primero trabajó en la parte física y luego trabajó en el corazón de Elías. Ahora, ¿cómo fue la restauración de Elías? Entonces, la Biblia dice que él se fue solo en el desierto, y el versículo 5 al 7 dice lo siguiente. Primera de Reyes 19, 5 al 7 dice: entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces, la primera etapa de restauración, la primera etapa para salir del desánimo es la etapa física, es la etapa del exterior. ¿Qué consejo le dio Dios? ¿Qué consejo nos dice la Biblia? ¿Qué consejo le dio Dios a Elías, el ángel a Elías? Número 1, ¿qué hizo Elías? Come y bebe. O sea, la alimentación. La alimentación se vuelve importante en nuestros estados de ánimo. Nuestra alimentación se vuelve importante en nuestro estado emocional. La alimentación es importante para restaurar nuestra vida. La Biblia dice que Dios le dijo a Elías: come y bebe, recupérate. Y lo segundo que hizo Elías fue descansar. Fíjese que la Biblia dice que él durmió y se acostó y durmió. Y luego dice: levántate, come y bebe. Y después que comió y bebió, volvió a descansar una vez. Entonces, los dos consejos que Dios nos muestra en su palabra para los momentos difíciles
desde el punto de vista físico es el descanso y la alimentación. Debes alimentarte bien, debes nutrirte bien para que puedas tener fuerzas físicas en tu vida. Recuerda que la mala alimentación puede enfermarnos físicamente y emocionalmente. Entonces, el descanso también se vuelve un punto importante porque debes desestresarte de aquellas cosas que te estresan. Debes despejar tu mente, descansar tu mente. Debes descansar. El descanso no significa nada que hacer. Descanso significa hacer otra cosa de lo que frecuentemente estoy realizando. Entonces es importante que descanses tu vida, que descanses tu mente, que descanses tu corazón, que traigas descanso a tu vida y que tengas una buena alimentación. Estos dos consejos nos da la Biblia para que nos levantemos y nos restauremos en medio del desánimo. Pero veamos ahora el proceso del corazón. Estos dos aspectos, el descanso y la alimentación, son aspectos físicos, pero ahora veamos el aspecto interior, el aspecto del corazón. Y la Biblia dice la palabra de Dios que en 1 Reyes versículo 9 dice lo siguiente: allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Después que Elías comió y bebió y descansó, siguió su camino y llegó a una cueva. Llegó al monte Sinaí, que era el monte de Dios, y allí se metió en una cueva. Y dice la Biblia que Dios le salió al encuentro. Dios le salió al encuentro. Y lo primero que hace Dios en el corazón del hombre es salirle al encuentro de la persona. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios conocía y conoce la situación por la que estaba pasando Elías. Y quiero decirte que Dios conoce tu situación. Dios conoce tu estado emocional. Dios conoce tu escenario negativo que estás viviendo. Dios conoce tu tristeza. Entonces Dios se le salió al encuentro a Elías. Y recuerdo, por ejemplo, en el huerto del Edén, Adán y Eva, cuando pecaron y cuando le fallaron a Dios, se sintieron tan avergonzados que se escondieron. Y Dios, dice la Biblia, que les salió al encuentro y les dijo: ¿qué hacen aquí? ¿Dónde están? Dios les sale al encuentro a Adán y Eva, y en este momento Dios les sale al encuentro a Elías. Y quiero decirte que Dios sale a tu encuentro porque Dios está interesado en tu situación. Dios está interesado en tus emociones. Dios está interesado en la situación por la cual estás pasando, en tus tristezas, en tu desánimo. Dios está interesado, y la pregunta es: ¿qué haces aquí? Eso le preguntó Dios a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Y Dios llegó hasta donde estaba Elías, en una cueva metido, y donde quiera que tú estés, Dios va a estar contigo. Elías estaba por allá en una cueva, y hasta allá llegó el Señor y le dijo: ¿qué haces aquí? Dios va a estar en cualquier situación en tu vida, en cualquier escenario, en cualquier episodio. Dios va a salir al encuentro donde quiera que tú te metas, donde quiera que tú estés. Allí va a estar Dios contigo. Y la Biblia dice lo siguiente, versículo número 11. Dice la palabra de Dios: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí. Sal y ponte de pie delante de mí. Fíjese lo que hace el Señor, cómo el Señor restaura la vida de Elías. Le dice: sal de esa cueva. Sal y ponte de pie delante de mí. Y la Biblia dice que luego, cuando Dios le dice a Elías: sal y ponte de pie, la Biblia dice que Dios le reveló su gracia a Elías.
¿Y sabe qué hizo Dios con él? La Biblia dice que pasó un viento fuerte, luego pasó un terremoto, luego pasó un incendio, fuego, pero ahí no estaba Dios. Y luego de eso pasó un silbido apacible y allí Elías escuchó la voz de Dios. Primero hubo el viento, después hubo el temblor o el terremoto y después hubo el incendio. Pero Dios no le habló detrás de estas 3 intervenciones. Dios le habló a través de un silbido apacible. Y ese silbido apacible implica paz, implica tranquilidad, implica la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Número 1, Dios va a salir a tu encuentro porque Dios está interesado en tu situación. Y Dios te va a revelar su gracia. La presencia del Señor va a estar contigo. La Biblia dice que ese silbido apacible, Elías escuchó la voz de Dios. Ese silbido apacible es la presencia de Dios sobre nosotros. Ese silbido apacible es el descanso de Dios para tu vida, la tranquilidad de Dios para ti. De ese silbido apacible está Dios con nosotros. La Biblia dice en Éxodo 33 que la presencia de Dios nos dará descanso. La presencia de Dios nos da descanso. En Salmos 23 dice: el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, y en delicados pastos nos hará descansar. La presencia de Dios trae descanso para tu vida. En medio del desánimo, del miedo, del pánico, de la tristeza, la presencia de Dios es la que te va a llenar de gozo, es la que te va a llenar de tranquilidad, es la que te va a llenar de calma, es la que te va a llenar de sosiego, es la que te va a llenar de paz en tu vida. Es la presencia de Dios que calma la tempestad en nosotros. Entonces, fíjese lo que hace Dios. Le dice: sal de esa cueva, levántate y sal de la cueva. Y luego tiene un encuentro personal con el profeta Elías y le da tranquilidad, le muestra su gracia y le muestra su poder. Dios está contigo. Dios sale a tu encuentro porque Él conoce tu situación por la cual estás pasando. Él conoce el desánimo que estás viviendo y Dios sale a tu encuentro y Dios te da descanso. La presencia del Señor se va a revelar en tu vida, se va a hacer visible en tu vida y te va y te va a dar tranquilidad. Tranquilidad para ti, te va a dar gozo. Y sabes, cuando Dios tuvo este encuentro con Elías, cuando Elías tuvo este encuentro con Dios, Dios le pregunta nuevamente y le dice: ¿qué haces aquí? Y Dios le dice 3 cosas a Elías. Dios le dice 3 cosas. Número 1, en el versículo 15, dice lo siguiente: entonces el Señor le dijo. Recuerde que Dios le había dicho: sal de la cueva. Y a través del silbido apacible Dios le mostró la gracia. O sea, Elías tuvo un encuentro. Entonces, después de ese encuentro, Dios le dice a Elías, versículo 15: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Versículo 16. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Fíjese lo que Dios hace con Elías. Dios le dice a Elías, después del encuentro personal que tuvo: regresa por el lugar de donde viniste y unge al rey de Aram, unge al rey de Israel y unge a Eliseo como profeta. Ahora quiero que usted note esto.
Elías había salido huyendo de Israel, había salido huyendo de su terreno ministerial, de su territorio de responsabilidad, que era Israel. Y Elías salió huyendo por la amenaza, por el miedo, por el pánico, por el desánimo. Salió huyendo y ahora Dios le dice, regresa otra vez. Es tiempo de regresar a tus responsabilidades. Es tiempo de regresar a tus quehaceres. Es tiempo de regresar por tu familia, por tu hogar, a seguir peleando por tu familia y por tu hogar. Es tiempo de levantarte una vez más por ese negocio, por esa empresa, por ese sueño, por ese proyecto que tienes. Es tiempo de levantarte de ese desánimo que tienes por la enfermedad. Es tiempo de que te levantes en este momento. Es tiempo de regresar. Regresa por el lugar de donde huiste. Tal vez tú huiste por el miedo, dejaste todo tirado, pero es tiempo de regresar otra vez. Dios le dijo a Elías, regresa por donde viniste. Y ¿sabe qué le dice? Unge. ¿Qué significa eso? Fíjese que cuando Elías salió huyendo, él dejó tirado su responsabilidad como profeta. ¿Cuál era una de las responsabilidades como profeta? Ungir a los reyes, ungir incluso a veces a los sacerdotes. La responsabilidad de Elías como profeta en Israel era el ungimiento, ungir. Esa era una de las responsabilidades de los profetas en aquellas épocas. Entonces fíjese lo que hace Dios. Elías sale huyendo y Dios le dice, regresa por donde viniste. Elías dejó tirado su responsabilidad como profeta y ahora Dios le está diciendo, unge. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, vuelve a tus responsabilidades como profeta. Vuelve a tu territorio y cumple con tu responsabilidad. Y Dios te dice, levántate. Dios te dice, regresa emocionalmente, regresa sentimentalmente, regresa físicamente y cumple con tu responsabilidad. Sigue luchando, sigue batallando, sigue cumpliendo con tus deberes. Cumple con tus responsabilidades, a pesar del momento que estás viviendo, a pesar de la situación difícil que estás atravesando, cumple con tus responsabilidades en tu hogar, en tu familia. Cumple con tus responsabilidades. En tu empresa, en tu negocio, en tu proyecto, en tu sueño. Cumple con la responsabilidad de luchar, cumple con la responsabilidad de batallar, cumple con tu responsabilidad como hombre, como mujer. Como padre, como madre, como hijo, como estudiante, como jefe, como empleado, cumple tu responsabilidad como ministro, como líder, cumple con tu responsabilidad, regresa otra vez y cumple con tu responsabilidad. Y lo tercero que le dice, fíjese, primero regresa, segundo cumple. Y lo tercero que le dice es en el versículo 18. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 de Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Lo tercero que le dice es, no estás solo. Preservaré o he preservado la vida de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Por qué Dios le dijo eso a Elías? Porque las respuestas de Elías hacia Dios fueron, estoy solo. Cuando Dios se le apareció en la cueva y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? En el versículo 10, Elías le dice a Dios, Señor, es que todos han quebrado el pacto, es que todos te han olvidado, es que he sentido un gran celo y solo he quedado yo. Y después que Dios tuvo un encuentro personal con él, vuelve y le pregunta, después de revelarle su presencia, de ese silbido apacible, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Y Elías vuelve y le dice, Señor, es que todos han quebrado el pacto, es que todos se han desviado, es que nadie ha quedado
Y solo estoy yo, solo he quedado yo. En 2 ocasiones, esa fue la respuesta de Elías hacia Dios. Y entonces en el versículo 18, Dios le dice a Elías, no estás solo. Si yo he preservado más de 7,000 personas, de hombres que no han doblado su rodilla. Elías creía que estaba solo. Elías pensaba, porque es que el desánimo nos hace pensar que estamos solos, que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que todo nos abandona, que no puedo contar con nadie. Cuando estamos desanimados, cuando estamos con miedo, con temores, creemos estar solos, pensamos estar solos, pensamos que nadie está con nosotros. Eso pensó Elías. Cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías le dice, Señor, me escondí porque estoy solo, porque todos se han desviado, porque todos te han olvidado, han quebrado el pacto y solo estoy yo. Y Dios le dice, ¿quién dijo que estás solo? ¿Quién te dijo que estás solo? Si yo he preservado 7,000 para que estén contigo. 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Y lo que Dios te dice a ti, amigo, familia, hermano que me estás viendo es, no estás solo, no estás sola. Y Dios pondrá gente a tu lado que te sume, que te multiplique, que te bendiga, que te respalde, que te apoye. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Elías. Elías, tú no estás solo, yo he preservado 7,000 que no han doblado aún sus rodillas delante de Baal. O sea, no estás solo, Elías. Hay 7,000 más contigo. Y quiero decirte que tú no estás solo, que tú no estás sola. Que si has pensado que te han abandonado, no es cierto. Dios está contigo, Dios está a tu lado. Dios es tu compañía, Dios es tu socorro, es tu respaldo, es tu sustentador, es tu proveedor. Él está contigo, no estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Y Dios pondrá gente que te sume, que te multiplique y que te bendiga a tu lado. Quiero que oremos. Y el Espíritu Santo va a tocar tu vida, va a tocar tu corazón, te va a levantar, te va a restaurar en este momento, va a ministrar tu vida. El Señor va a tocar tu corazón, porque hay gente desanimada, hay triste, hay desconsolado, hay gente que está pasando por momentos difíciles, pero Dios va a restaurar tu emoción, Dios va a restaurar tus emociones, tus sentimientos, va a restaurar tu corazón. Y hoy te vas a levantar, vas a regresar a tus responsabilidades. Vas a regresar a tus sueños, vas a regresar a ese proyecto, vas a regresar a esa empresa, a ese negocio y vas a hacerlo con ganas. Vas a hacerlo con la mejor actitud, con la mejor disposición, porque hoy el Señor te va a levantar. Y después que Elías pasó por este proceso, se levantó y regresó y cumplió con su misión. Hoy Dios te va a sacar de esa cueva. Hoy Dios te va a sacar de esa cueva en la cual te escondiste. Te va a sacar de esa soledad mal enfocada. Y Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Dios te va a restaurar. Dios te va a levantar. Te va a animar. Te va a fortalecer. A guiar y a direccionar en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, y te doy gracias por esta palabra y por este mensaje que tú nos regalaste en el día de hoy. Señor, hay muchos que tal vez estamos desanimados, hay muchos que tal vez están desanimados, que están pasando por tiempos difíciles, que están pasando por tiempos de crisis, pero hoy tú los levantas. Hoy, Señor, tú sales al encuentro de cada uno de nosotros. Hoy tú nos muestras tu gracia, tú nos muestras tu poder en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tú renuevas las fuerzas. Hoy, Padre, tu Espíritu Santo restaura, tu Espíritu Santo toca los pensamientos y toca los corazones, Señor. Padre, levanta al caído en el nombre de Jesús. Restaura la vida, Señor, y trae paz y trae, Dios mío, tranquilidad, trae calma y trae descanso en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido que tú seas supliendo cada necesidad, oh Dios.
Que tú seas bendiciendo cada vida, cada hogar y cada familia en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú seas restaurando, que tú seas proveyendo, que tú seas sustentando y bendice el negocio, bendice la empresa, bendice cada proyecto y cada sueño. Las necesidades son suplidas, peticiones son contestadas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias a ti, Señor. Gracias, y que tu presencia se derrame en cada uno de nosotros, en cada familia y en cada hogar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué hermoso tiempo hemos pasado con los muchachos de alabanza, con el pastor Alan. Ha sido un tiempo muy, muy especial. No sé usted, pero a mí el Señor me habló. He disfrutado este tiempo muy especial. Espero que esta palabra, la que escuchaste en la mañana, la que escuchaste ahora, sea de bendición, sea de combustible para arrancar esta semana espectacular que vas a vivir. Así que anímate, levántate con fuerzas, que el Señor está contigo. Amén. Mis hermanos, nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Y no te olvides las actividades que tenemos en la semana para los matrimonios, para los adolescentes, para los niños, para los jóvenes, para toda edad, toda etapa de la vida tenemos actividades virtuales. Así que pendiente, que el Señor esta semana te quiere seguir hablando. Amén. Así que nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Que el Señor te bendiga.